Bueno, saludos cordiales, amados hermanos en Cristo de la amada Iglesia Unión Peruana El Jordán. Estamos aquí para ofrecerles una serie de estudios, de sermones basado en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Vamos a orar para iniciar esta primera serie, este primer sermón que quiero compartir con ustedes en esta hora bajo el tema el gozo de vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y damos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Oremos. Amado Padre Celestial, Padre eterno, omnipotente, omnisciente, estamos reunidos en esta hora con el propósito de alabarte, de glorificarte y de poder aprender más de ti, más de tu verdad, más de tu palabra. Ayúdanos en esta hora, por favor, que tu Espíritu Santo sea nuestro gran maestro. Todo te lo entregamos a ti en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos reunidos para hablarles en esta hora de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, escrita, por supuesto, desde la prisión en Roma, y contrario a lo que cualquiera pudiera pensar, que las prisiones mantendrían sellado al Evangelio de Cristo y a Pablo. Esta circunstancia tan adversa resulta en gran bendición para el Evangelio de Cristo y fortaleza para la iglesia de Filipenses, fiel compañera de Pablo en el ministerio y compañeros de su gracia, ministerio, aflicciones y bendiciones celestiales. Este testimonio de Pablo y la iglesia de Filipenses nos enseñan qué implica vivir en Cristo por y para Cristo, aunque esto lleve a muchas veces al sufrimiento, prisiones, debemos mantenernos unidos, firmes, siguiendo la humildad de Cristo, quien sufrió por nosotros y se sujetó a la voluntad del Padre y fue exaltado a lo sumo, dándonos así la gracia para vivir lo que Dios tiene preparado para nosotros, una vida de gozo y fortaleza en Cristo. El título de este sermón es El gozo de vivir en Cristo. Imagina por un momento que alguien a quien admiras profundamente en la fe, un líder que te ha guiado al Evangelio, de pronto es encarcelado injustamente. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Desánimo, miedo, vergüenza? Eso mismo vivió la iglesia de Filipos. Filipos era una ciudad importante de Macedonia con una historia cargada de poder y privilegios. Fue fundada como colonia romana después de la famosa batalla de Filipo 42 antes de Cristo, donde Octavio y Marco Antonio vencieron a los asesinos de Julio César. Como colonia gozaba de derechos romanos, exención de impuestos, autogobierno y ciudadanía romana para muchos de sus habitantes. Era una ciudad orgullosa de su estatus, muy vinculada al ejército, llena de veteranos romanos y marcada por la cultura imperial. Pero allí, en medio de todo ese orgullo romano y paganismo, nació la primera iglesia cristiana en suelo europeo, tal como encontramos en Hechos el capítulo 16. Esta iglesia comenzó con la conversión de Lidia, una mujer comerciante de púrpura. Luego se convierte el carcelero romano y su familia. Y seguramente otros ciudadanos comunes, yo creo que eso también ocurrió.
era una comunidad diversa, pequeña en número, pero grande en amor y generosidad. Pablo tuvo una relación muy especial con ellos. Desde el inicio participaron en su ministerio con ofrendas, sostuvieron su misión y nunca se avergonzaron de él, ni siquiera cuando fue encarcelado. Al contrario, lo respaldaron con afecto y apoyo práctico, enviando a Epafrodito para servirlo en Roma. Así, cuando Pablo les escribe desde la cárcel, no lo hace para que sientan lástima por él, sino para animarlos y recordarles que aún en medio de pruebas, el gozo en Cristo no depende de las circunstancias, sino de la comunión con Él. Y es precisamente el tema de nuestro bosquejo en Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 26. El gozo de vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Cómo podemos vivir con gozo en medio de la prisión y las aflicciones? Número 1, podemos vivir con gozo cuando entendemos que vivir en Cristo implica que somos suyos. Vamos a analizar los versículos del 1 hasta el 11 del capítulo 1 de Filipenses. En los versículos 1 y 2 encontramos la salutación del apóstol Pablo. Él se presenta como siervo de Jesucristo, ¿no? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. El sustantivo doulos, cuyo significado es esclavo, resalta el hecho de la absoluta pertenencia a Cristo. Otro aspecto que se puede resaltar es que en Filipenses cambia el típico saludo de Pablo que vemos en sus otras epístolas. La podemos comparar con Romanos 1:1, 2 Corintios 1:1, Gálatas 1:1, Efesios 1:1, en las cuales resalta su apostolado. Debido a la cercanía con la iglesia, eso es lo que creo, en otras iglesias vemos una clara hostilidad hacia el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Constantemente sus detractores atacaban iglesias donde Pablo había estado, como Corintios. No obstante, la lealtad de los filipenses a Pablo es admirable, sorprendente, pero el mismo apóstol Pablo los describe como compañeros de su gracia y un apoyo incondicional, por lo que no había necesidad de recalcar su ministerio apostólico. Debido al propósito y contexto de la epístola, también podemos observar que la variación que Pablo busca, que la iglesia entienda que el gozo en medio de la prueba está en saber que le pertenecemos a Cristo y la fortaleza de todo creyente está en Él. En Filipenses 4, 11 al 13. Pablo no era esclavo de Roma, sino de Cristo. Cuando escribe a Filemón, también podemos ver cómo resalta Pablo, prisionero de Cristo. Los santos en Cristo de Filipos. Los filipenses son la primera iglesia de Europa, fruto de la gracia de Cristo, compuesta casi en su totalidad por gentiles, romanos, una de las iglesias más fieles y destacadas, pues aún después de la muerte del apóstol Pablo, ayudaron a Policarpo y a Ignacio de Antioquía, 69, 155 después de Cristo.
y contrasta con la visión legalista, con la visión legalista de la circuncisión, que buscaban una salvación por obras y oprimir a los gentiles bajo la ley. Los obispos y diáconos, los filipenses eran una iglesia bien constituida, bien organizada y un liderazgo sólido, y todos ellos colaboradores del apóstol Pablo en el ministerio, lo cual fortalecía la unidad de la iglesia y el compañerismo de la iglesia con Pablo. Oración de Pablo en Filipenses, versículos de 3 hasta el 11. Pablo usa acción de gracias en los versículos 3 y 4. Esta primera parte de la oración sirve como apertura a la misma y resalta el gozo que siente por la iglesia. Aquí vemos una yuxtaposición interesante con Hebreos 13:17. El escritor de Hebreos resalta que obediencia y sujeción trae bendición a la iglesia, porque los líderes en sus oraciones se presentan con gozo, cual Pablo. Sin embargo, en el mismo texto resalta que la desobediencia y rebeldía producen un gemido en el ministerio de Cristo, lo cual no es útil para la iglesia, pues en lugar de crecimiento trae dolor y confrontación. Además, la expresión Eucaristía denota una acción continua y se refuerza aún más al decir memoria de vosotros y siempre en toda, ¿no?, la oración. Pablo procura que sus lecturas sepan la constante intersección que hace por ellos, y cuando agradece al Señor por su trabajo bendiciendo a la iglesia. Comunión en el Evangelio, versículos 5 al 7. Pablo resalta que el gozo por la iglesia es por su comunión en el Evangelio. Koinonía, comunión, tener en común, participación. Esta expresión describe cómo la iglesia tenía una participación activa y común en la obra del Evangelio. En Hechos 16 se narra el nacimiento de la iglesia de Filipenses y cómo desde el principio con Lidia, el carcelero, los ayudaron y sirvieron en la predicación del Evangelio. Desde ya siendo nuevos creyentes, participaron en la obra evangelista. Según Corintios 11:8, Pablo irónicamente dice: he despojado a otras iglesias para ministrar a los corintios. Y en Filipenses 4:15 y 16 resalta que los filipenses fueron una de esas iglesias que lo apoyaron desde el principio para ministrar a los corintios. Entonces, cuando hablamos de la comunión en el Evangelio, implica servicio, predicación, apoyo económico y humano al apóstol Pablo. Siendo así, los filipenses eran un modelo de cómo funciona el ministerio evangelístico o el ministerio de un evangelista. Añade también desde el primer día hasta ahora, es decir, desde el momento en que la iglesia nacía hasta las prisiones de Pablo. En los versículos 6 al 9 vemos la confianza de Pablo. Estoy persuadido, convencido, que aquel que inició la obra la perfeccionará, es decir, la completará hasta el día de Jesucristo. Pregunta: ¿quién inició la obra? Entendemos que directamente es Dios, según el versículo 29 y 2:13. Entiendo también que esta buena obra es la salvación. Ojo,
no pone en tela de juicio seguridad eterna de la salvación, sino que el fin de Dios es que podemos disfrutar en plenitud esta obra. Ahora el creyente tiene certeza de su salvación, pero sigue estando en el mundo lleno de aflicciones, con un cuerpo mortal, y tenemos la certeza que Dios perfeccionará esta obra redentora y podremos gozarla con plenitud. ¿Qué significa completar? Completar la santificación de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Primera Timoteo 5:23 o Tesalonicenses, perdón, 5:23 implica crecimiento, madurez, pero también culminación total de la obra. Romanos 8:29 al 30, Pablo exhorta a la iglesia a tener esa misma confianza y esperar en Cristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo que se habla aquí en Filipenses 1:6? La expresión aparece en Filipenses 1:6 y también 1:10 y 2:16. Y está estrechamente vinculada con Filipenses 3:20-21, donde Pablo describe la transformación de los cuerpos en la parusía. El uso hasta el día, en 1:6, indica un límite temporal. La consumación de la obra divina en los creyentes se dará en ese día, no antes. A ver, naturaleza del día. No se trata de un día literal de 24 horas. En la tradición paulina, la expresión día de Cristo, día del Señor, funciona como categoría escatológica que agrupa eventos culminantes. Pablo no limita este término a un único acontecimiento, sino que lo emplea como un horizonte que sintetiza el cumplimiento de la esperanza cristiana. Aquí hay una dimensión escatológica. Para Pablo y la iglesia de Filipos, ese día representaba la meta de la obra salvadora de Dios. En la epístola se asocia con lo siguiente. Uno, el rapto de la iglesia. Filipenses 3:20-21, Primera Tesalonicenses 4:16 y 17, donde los creyentes serán transformados a la semejanza del cuerpo de su gloria. También se asocia con el tribunal de Cristo. Filipenses 2:16, segunda a los Corintios 5:10, en el cual las obras serán evaluadas y recompensadas. También se asocia con la manifestación gloriosa de Cristo, Filipenses 3:21, cuando regrese en victoria y establezca su dominio. Función literaria en Filipenses. La referencia al día de Jesucristo cumple una función parenética, motiva a los creyentes a perseverar en santidad y fidelidad. Pablo no solo garantiza que Dios perfeccionará la obra en ellos, según Filipenses 1:6, sino que también los exhorta a vivir de manera íntegra para que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Conclusión teológica: desde una perspectiva dispensacionalista, el día de Jesucristo se entiende como un horizonte escatológico compuesto. Incluye el rapto de la iglesia, la evaluación en el tribunal de Cristo y la manifestación gloriosa de su retorno. No es un evento único, sino el conjunto de realidades futuras en las que la obra iniciada por Dios en los creyentes encontrará su consumación final. Vamos ahora a analizar los versículos 10 y 11. Petición de Pablo. Finalmente,
culmina esta oración, vemos un ruego por los filipenses. Ruego que abunde más y más amor, conocimiento y discernimiento. Abundar o sobreabunde, que crezca sin límite, pues el amor es dinámico, progresivo. Esto es muy importante, pues el amor que el mundo promueve es un amor limitado, egoísta y meramente sentimental. Otro aspecto importante es que este amor está acompañado de conocimiento y discernimiento. Conocimiento pleno, completo y discernimiento práctico, es decir, la capacidad de aplicar principio, amor, más conocimiento, más discernimiento, dan como resultado amor maduro y sacrificial. Propósito, Pablo desea que los filipenses logren ese amor maduro para poder discernir lo mejor, ser sinceros en su conducta y sin ofensa. La palabra sincero se usaba en un contexto metalúrgico para probar los metales y escoger lo genuino, lo mejor. La vida en Cristo consiste en tomar decisiones, en aprobar lo agradable al Señor, como nos enseña Efesios 5:10. Ser puros significa literalmente probados a luz del sol, una vida santa y sin ofensa, es decir, sin hacer tropezar a nadie. El día del Señor, nuestra conciencia de estar limpio y un servicio íntegro delante del Señor. Llenos de fruto de justicia en Cristo, una evidencia clara de salvación y crecimiento espiritual, todo para la gloria de Dios. Esperanza. Pablo resalta que todo esto es para gloria, alabanza de Dios y beneficio para el creyente en el día del Señor. Estamos seguros en Cristo porque no depende de nosotros que Dios cumpla su obra, sino tenemos total certeza que seremos gratificados en el día del Señor. Esta certeza de estar en Cristo nos lleva a una vida santa y plena de nuestra salvación, viviendo como verdaderos salvos, llenos de frutos y alabanza de Dios. La vida en la carne consiste en aprobar lo agradable a Dios, impulsados por la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué más nos enseña la carta del apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 1? Ahora vamos a analizar los versículos 12 hasta el 18. Aquí podemos vivir con gozo cuando entendemos que vivir en Cristo implica que toda circunstancia adversa sirve para el avance del Evangelio. Sirve para el avance del Evangelio. Voy a repetir el segundo punto. ¿Cómo podemos vivir con gozo en medio de la tribulación o de la prisión y las aflicciones? Podemos vivir con gozo cuando entendemos que vivir en Cristo implica que toda circunstancia adversa sirve para el avance del Evangelio. Versículos 12 a 18. El Evangelio desde la prisión. Versículos 12 y 14. Avance triunfante del Evangelio. Cualquiera pensaría que con el encarcelamiento de Pablo, el predicador, el Evangelio sería retenido. No obstante, la declaración de Pablo resalta que el efecto de su encarcelamiento resultó en gran beneficio, usado en contexto militar. Cuando las tropas se abrían camino, el apóstol Pablo entiende su encarcelamiento como un plan estratégico de Dios para abrir camino con fuerza a la predicación del Evangelio. Una nueva óptica. ¿Quién se alegraría por sufrir una injusticia? Sí, un familiar o amigo cercano es aprisionado injustamente. ¿Te causa gozo? Si tú eres encarcelado
¿Lo celebrarías? La reacción de preocupación de Filipenses por Pablo es natural. Su maestro amado fue encarcelado. No obstante, la respuesta de Pablo es totalmente contraria a lo esperado. No pide oración para su liberación, ni se queja de la injusticia, sino dice: mis prisiones son célebres en Cristo, manifiestas, conocidas públicamente, famosas con motivo de admiración. Pablo encontraba en el sentido de sus prisiones en Cristo no como una humillación, sino una exaltación y medio para la predicación del Evangelio. Entender que estamos en Cristo nos cambia de ver las cosas, no más bajo la óptica humana, sino bajo la óptica de Cristo, produciendo confianza y gozo en el creyente. Aún en medio de las peores situaciones encontramos fortaleza en Cristo. Filipenses 4:13. Motivación a los creyentes. La traducción literal al español y la mayoría de los hermanos en el Señor, confiando por mis prisiones, mucho más se atreven sin temor a hablar la palabra. El testimonio de Pablo encarcelado trajo una ola de predicadores valientes, comentando desde los hermanos con él en el pretorio y los demás. De hecho, Pablo resalta: muchos de los hermanos, una gran mayoría de creyentes romanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones. La confianza de la iglesia de Roma no estaba en su ciudadanía, en que no serían tocados o en su propia fuerza, sino en su fe que estaba en Cristo. Entiendo que eran esclavos de Jesucristo y le pertenecían a Él. Vieron en la fe de Pablo ante sus prisiones el ánimo necesario para atreverse a predicar. Las cadenas de Pablo fueron la causa del avivamiento en Roma. Mucho más se atreven sin temor a hablar la palabra. Resalta el acto valiente de la iglesia como un acto continuo y desafiante. Y cuando el texto se refiere a hablar, no es una mera plática, sino una proclamación pública del Evangelio. Además, hablar en contraste con discurso es más elaborado y formal. Es decir, esta proclamación era general. Cada hermano, movido por las prisiones de Pablo, hablaba públicamente a otros sin temor. No solo eran los líderes o maestros con un discurso más elaborado como el de Pablo, sino cada uno según su capacidad. No se acobardó y habla con denuedo de Cristo. Nuestro sufrimiento y actitud ante la prueba puede motivar a otros a proseguir en la obra. Dios puede utilizar aún las circunstancias más adversas que nos pueda ocurrir como un medio de exaltación de su nombre y de sus siervos. Todos y cada uno de nosotros somos llamados a hablar de Cristo según nuestra capacidad. Los que predican por envidia, versículos 15 y 16, no son un grupo sectario, sino creyentes carnales que predican por las razones equivocadas, creyendo que la predicación y ganancia de discípulos es una suerte de competencia, movidos por el deseo de fama o sencillamente ser mejores que Pablo, y que él se sentiría mal al ver que ellos ganaron más discípulos que él en Roma. Aun cuando estos predicaban por las razones equivocadas, el evangelio de Cristo era predicado, lo cual tranquilizaba al apóstol. Puesto por la defensa del evangelio, versículos 17 al 19. Por otro lado, también muchos hermanos lo hacían por amor a Dios y las almas perdidas. Esta es la motivación correcta de las misiones, no una competencia de quién tiene más fieles o quién visita más países, sino movidos por amor. Juan 3:16.
llevemos a las almas a Cristo, puesto por la defensa del Evangelio, versículos 17 al 19. Por otro lado, también muchos hermanos lo hacían por amor a Dios y las almas perdidas. Esta es la motivación correcta de las misiones, no una competencia de quién tiene más fieles o quién visita más países, sino movidos por amor. Juan 3:16. Llevemos a las almas a Cristo y que puedan vivir una vida que glorifique a Dios. El Señor Jesucristo dijo, donde están dos o tres, allí estoy yo. El misionero, siervo de Dios, expone su vida por amor a Dios y a esas almas. Pablo afirma que ha sido puesto para defender el Evangelio. Pablo era apologista del Evangelio de Cristo. La apología era una defensa formal ante un tribunal. En otras palabras, Pablo dice, yo estoy encarcelado para hacer apología, defender el Evangelio ante Roma y cualquier tribunal. Pablo entiende la defensa de la fe como un ministerio encomendado por el mismo Dios, aunque esto lo lleve a ser encarcelado, retado, ¿verdad? Un contradicho constantemente aún en la propia iglesia. El apóstol Pablo resalta a su público lector que lo que le ocurre y puede llegar a ocurrir es por causa del ministerio apologético encomendado por el mismo Dios, y que ellos, al compartir el mismo ministerio, no se sorprendan de lo que les pueda ocurrir. Queridos hermanos, nosotros también defendamos la fe, defendamos la sana doctrina por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, como el apóstol Pablo. Debemos estar prestos a dar nuestra vida por el Evangelio de Jesucristo, a dar nuestra vida por la palabra de Dios, por esa pureza doctrinal que Jesucristo lo defendió y el apóstol Pablo también. Nos vamos de esta manera a nuestro tercer punto. El tercer punto es muy importante a tomar en cuenta. ¿Cómo podemos vivir con gozo en medio de la prisión y las aflicciones? Podemos vivir con gozo cuando entendemos que vivir en Cristo implica que el morir es ganancia y la vida es Cristo. Versículo 19 hasta el 26. La esperanza de Pablo. Versículos 18 y 19, el gozo y salud en Cristo. Todo lo que ha pasado por causa de la defensa del Evangelio y cómo su testimonio ha motivado a que se hablase de Cristo, aún si movido por envidia, resulta en gozo para Pablo, porque Cristo está siendo predicado. La salud de Pablo. Versículo 19. Pablo afirma que por la obra del Espíritu de Cristo y las oraciones de los filipenses, esto resultará en salud. Posiblemente indique su liberación de la prisión, aunque algunos señalan una salud o regocijo meramente espiritual. Evidencia interna. Pablo señala que en nada será confundido, avergonzado o hallado culpable. Esa es su esperanza y conecta con lo dicho en el versículo anterior. Además, en los versículos 25, 27 y 2:24 expresa su deseo de seguir trabajando con ellos y tiene la esperanza de ir a ellos. Que Pablo expresa su confianza y tranquilidad de no ser condenado aún y poder ir a ellos, pero aún si no sucediese así, él está seguro en Cristo. Él iría directamente con él. También cuando escribe a Filemón, versículo 22, pide que preparen un lugar para él, porque él espera pronto ser liberado.
Evidencia externa, históricamente hablando, se menciona que Pablo pudo ser liberado el año 62 después de Cristo y visitó Macedonia antes de su encarcelamiento y ejecución en el año 67 después de Cristo. También algunos de los padres de la iglesia afirman este hecho, tales como Clemente, Eusebio, entre fines del siglo I y principios del siglo II, lo afirman. Podemos afirmar que Pablo confiaba en su pronta liberación y que había sido puesto en prisión para defender públicamente el evangelio y así ser un medio de bendición a otros que también se levanten a anunciar con amor a Cristo. La esencia de la vida en Cristo. Filipenses versículos 20 y 21 del capítulo 1. La doble certeza de Pablo. Estaba seguro de que no sería hallado culpable o culpado de ningún crimen y que su juicio resultaría en que Cristo sería engrandecido. No obstante, si no fuera así, aún en la muerte, Cristo sería glorificado. El morir es ganancia. Lo peor que un hombre puede hacer a otro es quitarle su vida, pero para un cristiano la peor pena del hombre es ganancia. Cristo dijo que no hay que temer al hombre, pues solo Dios puede devastar el alma en el infierno, y también afirmó: ¿de qué sirve ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Puede comprarla de nuevo? Mateo 10, 18 y 16, 26. Mientras el hombre carnal eleva su carne como lo más importante, el hombre espiritual entiende que su alma y el destino eterno de la misma es lo más importante. Esto no implica un desecho a la vida, sino que no ayuda a ver qué es lo más importante y trascendental. Nos ayuda a ver qué es lo más importante y trascendental. El morir es ganancia, pero el sentido de la vida es Cristo. Mientras que el hombre animal vive para complacerse a sí mismo, siendo esclavo del pecado, su religiosidad y vanas maneras de pensar y vivir, aunque eso lo lleve a su destrucción. Para el creyente, el sentido de la vida misma es vivir en Cristo, como Cristo, por Cristo y para Cristo, encontrando verdadero gozo, paz en hacer la voluntad de Dios. Lo podemos ver en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, Romanos 12, versículo 1 y 2, Gálatas 2, 20, Filipenses 1, 21, 3, 8, 8 y 9 y 4, 13. Si bien es cierto, el morir es ganancia, el vivir en Cristo es el gozo, el goce de la plenitud para la cual hemos sido criados o creados. Efesios 2, 8 y 9. La necesidad en el ministerio, versículos 22 y 26. El gozo del Señor. Este gozo se manifiesta en vivir en la carne para ser partícipes de la obra de Cristo o estar en la presencia de Cristo. Ambas cosas deseaba Pablo con gran esmero, pero Pablo sabía que era necesario quedarme un poco más para producir más fruto en la obra, ser desatado y estar con Cristo. Pablo resalta que es muchísimo mejor estar con Cristo, para lo cual es necesario que se desate, que es un eufemismo a la muerte física, para estar al instante con Cristo. Pablo no habla de un sueño del alma o estado de inconsciencia, sino que al instante va a gozar de plena comunión con Cristo. Paralelismo entre cadenas y ataduras. Es interesante cómo Pablo desea su libertad y continuar la obra, y al mismo tiempo elige seguir atado a su carne para seguir siendo siervo útil de Cristo. La obra de Cristo, una vez más, Pablo, dirigiéndose a su audiencia,
asegura que todavía no será desatado para estar con Cristo, sino que confía plenamente que se quedará para provecho de la iglesia. Esto nos deja una clara enseñanza sobre la obra de Cristo en la tierra. Dios nos llama a servir a otros. Vivir en Cristo implica vivir bajo esta premisa. El trabajo ministerial es un servicio para Cristo y la iglesia. Si Dios permitió la liberación de Pablo, era para gozo y provecho de la iglesia, no para beneficio propio. Pablo entendía que si salía libre del juicio, no era para darse unas vacaciones y disfrutar un tiempo libre, sino para trabajar. Si nosotros seguimos con vida, es porque Dios quiere que trabajemos en su obra. El ministerio de un líder ayuda al crecimiento espiritual de la iglesia. Vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Pablo resalta que por su trabajo y esfuerzo, la gloria de Cristo crecerá en los filipenses. Esto implica una vida en amor, lleno de su palabra, que lo glorifique y de servicio. Filipenses 3:1, 3:15 y 17. Para terminar, no importa las circunstancias en las que nos encontremos, si aprendemos a vivir desde la premisa que estamos en Cristo y que nada, ni siquiera la muerte nos puede aprisionar. Bueno, la razón por la cual estamos aquí en esta tierra, la razón por la cual permanecemos aquí en la carne, es por los siguientes motivos. Primero, para servir a nuestro Señor Jesucristo, para ayudar a los hermanos en la obra de Cristo, ayudarles en su crecimiento espiritual, equiparlos, enseñarlos y ayudarlos a alcanzar la madurez en Cristo. Pero también algo muy importante que debemos tomar en cuenta, que la razón por la cual estamos en la carne es para defender la fe, defender la sana doctrina, la pureza, la esencia de la palabra de Dios y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y estar prestos aún a dar nuestra vida por Cristo. ¿Está usted listo, decidido a servir a Jesucristo? Apoyar en el crecimiento de los hermanos y ayudar a defender la fe, la sana doctrina. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para reflexionar en estas decisiones. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Pedimos la bendición para toda esta congregación, para todos los hermanos que han escuchado esta enseñanza. Oramos, te lo pedimos, en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.